Hola, voy a sacar una pequeña colección de 3 vídeos. En el primer vídeo vamos a tener un proyecto en Angular 15 y lo que voy a hacer es actualizarlo primero a la versión de Angular 16 y seguidamente a la versión de Angular 17. Y os voy a enseñar cuál es la forma más ideal de hacer esto. En el segundo vídeo ya estaremos en la versión 17 de Angular y lo que vamos a hacer es implementar Standalone y hacer toda esta migración en el proyecto. Y como tercer paso ya tendremos Angular 17, ya estaremos en Standalone y lo que vamos a hacer es migrar a la nueva sintaxis de Angular. En cuanto a dificultad, creo que el vídeo que vamos a ver ahora de actualizar la versión de Angular va a ser de dificultad media. El segundo vídeo de hacer la migración a Standalone va a ser un poquito más difícil, un poquito más entretenido más bien. Y el tercer paso de actualizar a la nueva sintaxis diría que va a ser el más sencillo de los 3 vídeos. Todo esto lo tendré en un repositorio que os dejaré adjunto en la descripción. Aquí tengo ya abierto el repositorio y si nos venimos aquí para ver las ramas que tenemos, le damos a ver todas las ramas y aquí podemos ver que de momento tengo una rama. En la versión 15 esto será el proyecto tal y como yo ahora mismo voy a empezarlo y si nos fijamos tenemos ahora mismo 2 ramas. La primera rama Angular 15 es un proyecto en Angular 15 pero sin haber migrado ni a 16 ni a 17. Tenemos otra rama que se llama Angular 17 y en esta rama vamos a ver el resultado que vamos a tener a final de este vídeo. Y en los próximos 2 vídeos crearemos otra rama que sea de Standalone y otra rama que sea de la nueva sintaxis. De momento vamos a centrarnos en esta de Angular 17. Vamos a crear esta. Realmente la rama de Angular 17 ahora mismo, tal y como la tengo yo mientras estoy grabando este vídeo, es una copia de la rama Angular 15. Y lo que yo voy a hacer es ir actualizando el proyecto, por lo que al final de este vídeo, en la rama Angular 17, tendréis ya el resultado final. Por lo tanto, cuando estéis viendo este vídeo, ya estará actualizado. Vamos a explicar ahora un poco cuál es el proyecto que vamos a actualizar. El proyecto yo ya lo tengo descargado, aquí se llama Booklist App y lo que voy a hacer es abrirlo con Visual Studio Code. Le damos clic derecho y abrir con Code. Es un proyecto muy sencillo que utilizo yo en mi curso de test unitario, tanto en el de Jasmine y Karma como en el de Yes. Si no conoces este curso y te interesaría aprender acerca de test unitario, te dejo este curso en la descripción con un cupón para que puedas adquirirlo. De todas formas, para enseñaros esto no es necesario comprar este curso. Lo único que voy a hacer es coger ese ejemplo para hacer la migración. Entonces, nos aparece aquí una ventana de Welcome, esta la puedo cerrar y fijaros que yo en mi caso ya tengo instalados los Node Modules, porque cuando os descarguéis este repositorio no tendrá los Node Modules. Lo que tendremos que hacer es aquí darle a terminal, New Terminal y lo primero de todo que tendréis que hacer es hacer un npm install. Yo en mi caso ya lo tengo hecho, ya tengo los nodos de módulos, pero vosotros tendréis que hacerlo para que tengáis todas las dependencias instaladas. Lo siguiente que tenemos que hacer para que nos funcione el proyecto es arrancar una base de datos que tenemos en local. Este comando está guardado aquí en el package.json. Si nos fijamos aquí, en el apartado de script, tenemos un script que se llama mock, que lo que hacen es lanzar un JSON server db.json. Entonces, no os preocupéis si no entendéis esto. Esto es simplemente para arrancar la aplicación y que la veáis arrancada, ¿vale? Es una creación de mock que yo tengo. Si hacemos un npm run mock, esto nos deberá lanzar un mock de datos. Efectivamente, ya tenemos aquí un mock de datos. Y ahora lo que vamos a hacer es, sin cerrar esta pestaña, abrir aquí una nueva pestaña. Nuevo terminal. Y veis que tenemos una segunda terminal. Y en esta terminal ya es en la que vamos a hacer un ngserve. Pero primero, pues tenemos que tener el mock de datos. Entonces aquí hacemos un ngserve y os voy a enseñar, una vez arranque la aplicación, qué es lo que tiene esta aplicación. Para que la veáis funcionando antes de actualizarla. Y una vez la actualicemos, veamos cómo sigue funcionando, pero ya en la versión 17 de Angular. Ya ha terminado nuestro proyecto de arrancarse y si damos control clic sobre localhost 4200, se nos abrirá aquí una pestaña en Chrome.
Bueno, pues podemos ver que es una aplicación que tiene un listado de libros y si nosotros pulsamos sobre uno de los libros, por ejemplo este, aquí nos aparece una notificación de que el libro 3 ha sido añadido. Aquí, por ejemplo, tenemos todos con la misma imagen, pero sí que fijaros que las descripciones son distintas, los títulos son distintos. Bueno, pues es simplemente un mock de datos. Entonces podemos añadir varios al carrito y si ahora vamos al carrito, pues podemos ver un breve resumen de lo que tenemos, ¿no? Y también podemos añadir aquí algunos más y bueno, el precio total se va incrementando o simplemente eliminar del carrito. Como digo, es un ejemplo muy sencillo, pero aquí lo importante es que aprendáis cómo se actualiza la versión de Angular. Entonces, ahora sí, ya que hemos visto cómo funciona el proyecto, lo que vamos a hacer es venir a Visual Studio Code de nuevo. Esto lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Y aquí mismo en el package.json podemos ver qué versión de Angular tenemos. Nosotros ahora mismo tenemos la 15.1.5. Actualmente la última versión que existe de Angular es la 17.2.0 y es esa a la que yo quiero actualizar la versión de mi proyecto. Ahora lo que voy a hacer es cerrar estas dos terminales que hemos abierto con el mock de datos y con el propio ngServe. Y vamos a abrirnos una nueva terminal. Lo primero que tenemos que hacer para actualizar a Angular 17 es instalarnos la versión 17 de Angular CLI. Para comprobar si tenemos la versión 17 de Angular CLI o no, o en vuestro caso la última a la que queráis actualizar, lo que vamos a hacer es abrir una PowerShell. Aquí, Windows PowerShell. Y ejecutamos el comando ng-version. Esperamos un poco y bueno, aquí vemos que yo ya tengo la 17.2.0. Si no tenéis esta versión de Angular y no sabéis cómo actualizarlo, os dejo en la descripción de este vídeo un enlace a un vídeo mío en YouTube explicando cómo actualizar la versión de tu Angular CLI paso a paso, ¿vale? Entonces, si vosotros no sabéis hacer este proceso, ir a ver ese vídeo y una vez veáis este vídeo, podéis continuar por aquí mismo. Cierro yo la terminal, ya que vemos que cumplo con estos requisitos. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir la página de update.angular.io. Os la voy a dejar también en la descripción. Y yo al abrirla, por defecto, fijaros que me está diciendo que actualice de la 16 a la 17. Yo realmente aquí quiero cambiarlo porque nosotros estamos en la versión 15 y queremos actualizar a la versión 16. Realmente hay que hacer paso a paso, ¿vale? O sea, queremos ir a la 17, pero para ello primero vamos a la 16 y una vez estemos en la 16, después vamos a la 17. Realmente esto no nos va a actualizar a la versión 16.0, nos va a actualizar a la última de la versión 16 que exista. Realmente el punto 0 tenemos que ignorarlo. Queremos de la 15 a la 16 y ya está. Da igual en qué versión concreta estemos. Entonces, fijaros que aquí nos pregunta la complejidad de la aplicación. En mi caso la aplicación es básica. Y al estar en básico, si ahora yo le doy a este botón, me va a mostrar los pasos que tendremos que seguir. Fijaros que si yo le digo que mi aplicación es de una complejidad media, aquí abajo nos aparecen ya más opciones aún. Y bueno, si ya le damos a avanzada, pues ya tendremos muchos más pasos que seguir. De todas formas, no es lo normal llegar a un punto tan extremo. Y también muchas veces cuando migramos la versión de Angular, se nos hace automáticamente muchos cambios en el proyecto y no tenemos que hacerlo nosotros manualmente. En mi caso, vamos a darle a modo básico y yo pues uso Angular y no uso Angular Material, ¿vale? Si por ejemplo usáramos Angular Material, tendríamos que chequear aquí. Entonces, yo ahora lo que me interesa es actualizar de la 15 a la 16 y fijaros que lo primero que me dice es que me asegure que tengo una versión de Node entre la versión 16 y la 18. Esto es porque en este caso la versión 16 a la que queremos pasar necesita o Node 16 o Node 18. Para comprobar la versión de Node que tenemos, pues en esta terminal que ya tenemos abierta, podemos hacer Node-V. Esto es Node version y me dice que tengo la 18.17.1, por lo que cumplo perfectamente con los requisitos de aquí. Si queremos podemos ir marcando los checks, ¿vale? Esto realmente da igual, porque si ahora refrescamos, fijaros que los checks desaparecen. Esto es algo más para nosotros mismos, para que vayamos dándonos cuenta de lo que estamos actualizando o no.
Yo en mi caso, pues bueno, no tengo por qué marcarlo. Entonces, fijaros que este ya lo cumplimos. Segundo paso que tenemos, pues tenemos que asegurarnos de que tengamos TypeScript 4.9.3 o superior, porque Angular 16 necesita como mínimo esta. ¿Cómo vemos qué versión de TypeScript tenemos en nuestro proyecto? Pues nos venimos al proyecto y en el propio package.json tenemos que buscar la dependencia de TypeScript, que es esta de aquí. Y fijaros que ahora mismo no estamos cumpliendo con el requisito mínimo que se nos pide de TypeScript. Entonces ahora, para actualizar la versión de TypeScript, lo que tenemos que hacer es un ng update de TypeScript e indicarle la versión que queremos, ¿no? Vamos a poner arroba. Y en mi caso, la que queremos ahora compatible con Angular 16 es la 4.9.3. Presionamos Enter. Fijaros que como yo ahora mismo tengo Angular CLI 17, me está diciendo la consola que temporalmente va a instalar una de Angular 15. Esto es porque estoy haciendo cambios en un proyecto en Angular 15, entonces localmente me está instalando Angular CLI 15, ¿vale? No pasa nada. Se demorará un poquito más el proceso, pero no pasa nada. Yo todos estos procesos de instalación los voy a pasar a cámara rápida, ¿vale? Para que no tengáis que estar esperando y el vídeo no se alargue. Pero realmente no preocuparos si estos procesos son más lentos. Bueno, pues ya ha terminado el proceso de instalación. En mi caso se ha demorado varios minutos, la verdad es que ha sido un poco lento. Y bueno, ya podemos ver aquí cómo tenemos la nueva versión de TypeScript. Ahora es importante que chequeemos el proyecto y veamos de que no hay ninguna incompatibilidad en lo que estemos usando con un nuevo TypeScript. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor hay partes, clases, métodos que están deprecados, que ahora se hacen de otra forma. Esto tendréis que chequearlo y por supuesto arrancar el proyecto con un ngServe y ver si os funciona correctamente. En mi caso yo ya sé que no va a dar problema, que de esa versión de TypeScript a la que tenemos ahora no hay ningún problema de compatibilidad. Otra cosa es que a lo mejor hubiéramos actualizado directamente, imaginaros que existe una versión de TypeScript 6 y hayamos actualizado directamente desde la 4.8 hasta la 6. Pues es posible que haya alguna cosa que vaya mal, ¿no? Pero en cambios pequeños como este, que no había un gran cambio de versión, no suele ser habitual que haya fallos. Y de todas formas esto hay que verificarlo, pero ya os digo que en este caso yo ya lo he verificado y no hay ningún problema. Entonces ya tenemos TypeScript en la versión que necesitamos. Bajo mi experiencia personal, lo que más problema da a la hora de actualizar la versión de Angular son las dependencias. En este caso tenemos un proyecto normal que no tiene muchas dependencias y no vamos a tener aquí mucho problema. Fijaros que ya he tenido un problema y es que pues tenemos que tener mínimo esta versión, tenemos que actualizarla, pero imaginaros que estamos utilizando Angular Materia o que estamos utilizando PrimeNG o cualquier otra librería externa. Tenemos que verificar que estas librerías funcionen en Angular 16 en este caso, que es el primer paso que queremos hacer. Por lo tanto, este proceso de TypeScript tendremos que verificarlo nosotros. Tendremos que mirar aquí y ver si, aparte de las dependencias habituales que suele tener Angular, tenemos alguna dependencia más extraña. Este proceso de actualizar la versión de Angular puede durar desde una hora, por ejemplo, hasta tal vez 2 semanas. ¿Por qué? Por lo que os he explicado. Tal vez ahora necesitáis actualizar una librería de terceros y esta librería de terceros no existe en Angular 16. ¿Qué podemos hacer ahora entonces? Tendríamos que buscar un sustituto de la librería, refactorizar el código y ya sería una migración difícil. Es por eso que yo siempre recomiendo que nunca se instalen librerías que sean desconocidas, librerías que no tengan muchas descargas semanales. Y además de ver que tengan muchas descargas semanales, fijarnos en NPM de si se han sacado muchas versiones y de si esa librería lleva varios años. Si hacemos esto, tendremos siempre librerías estables en el tiempo, librerías que tienen mucho soporte y normalmente iremos a NPM o a la documentación oficial de esa librería y la documentación oficial de la librería nos dirá, pues, por ejemplo, para nosotros poder actualizar a Angular 16 y imaginaros que usamos Angular Material, necesitaríamos primero instalar
Angular Material de la versión 15 a la 16, porque la 16 de Material va a ser la compatible con la 16 de PrimeEngine. En este caso es fácil, una versión 16 se corresponde con una 16, pero en otros casos podría ser distinto. Podría ser que a lo mejor una versión 11 de Bootstrap se corresponda con una versión 15 de Angular, por ejemplo. Entonces todo esto tenemos que mirarlo bien. Tenemos que entrar a las documentaciones oficiales de las librerías externas que tengamos y hacer como yo he hecho con TypeScript, actualizarlo. Si habéis seguido todos estos pasos, no vais a tener ningún problema para actualizar. Entonces, en mi caso solo era TypeScript. Ya vemos que TypeScript lo he actualizado a la versión necesaria. Y ahora vamos a seguir el siguiente paso, que es ejecutar un ng-update de Angular Core y de Angular CLI. Entonces, si le doy aquí, me copia el comando directamente. Y lo que vamos a hacer es pegarlo aquí mismo. No se ha copiado bien. A ver. Lo pegamos aquí. Ahora sí. Y lo ejecutamos. Debería darme un fallo. ¿Veis? Me ha dado un fallo. Y me está diciendo que el repositorio no está vacío. Que hagamos un commit o un stash. En mi caso esto está pasando porque yo tengo este proyecto subido a un repositorio. Entonces Angular, por seguridad, dice que primero hagas un commit con todos los cambios que tengas pendientes y entonces ya aplica la actualización. ¿Por qué hace esto? Por seguridad, por si durante la actualización hay algún problema, pues que al menos no pierdas lo anterior que tenías hecho. Entonces, si venimos aquí en Git, podemos ver los últimos cambios que he tenido, que simplemente ha sido el package.json y el package.log. Podemos subir los dos a la zona de stash y en el commit yo le voy a llamar update TypeScript. Hacemos un commit. Ya tenemos todos los últimos cambios comiteados y entonces podremos hacer un ng-update. Ahora pues me está pasando lo mismo que anteriormente, que me instalaba un Angular CLI 15 temporal, pues ahora lo está haciendo con un Angular CLI 16. Fijaros además que me está instalando la versión 16.2.12. Entonces probablemente me va a actualizar a la versión de Angular 16.2.12. Aquí fijaros cómo podemos ver que se están actualizando una a una las dependencias. Estaba diciendo que tenía la versión 15.1.5 de Platform Browser y ahora estamos actualizando a las 16.2.12. Y así con varias dependencias, fijaros, el CLI, el builder de Angular, las animaciones, todo va actualizándose poco a poco. El router, incluso la librería de Zone.js. Fijaros que me lo está actualizando a la 0.13.3 y antes era la 0.11.4. Fijaros que si nos venimos aquí, nos avisa uno de los pasos de que tenemos que tener como mínimo la versión 12, 13 y algo más. Y teníamos la 11, pero fijaros que este paso nos lo ha hecho automáticamente. No teníamos que hacerlo nosotros. La propia migración de aquí ya nos la ha hecho. Pues lo mismo pasa con muchas otras cosas, ¿vale? Aunque aquí ahora mismo nos diga más pasos, como estamos viendo, ¿no? Con los entry components, con directivas, aquí vemos distintas cosas. Normalmente eso nos lo va a hacer automáticamente. Y ya os digo yo que en este caso no vamos a tener problemas con todos estos avisos que nos dice aquí, ¿vale? De todas formas, vosotros, en función de cómo sea vuestro caso, pues por si acaso verificar todos estos puntos para aseguraros de que no vais a tener ningún problema. Entonces vamos a volver al IDE y bueno, vamos a dejarlo que continúe un poco más con el proceso de instalación. Vale, ya ha terminado por fin el proceso. La verdad es que ha tardado incluso más de 5 minutos, diría. Y fijaros que bueno, pues aquí me ha ido diciendo todos los pasos que ha ido haciendo. Y además fijaros que ya ha chequeado qué más cosas hacer, ¿no? Por cosas que ha cambiado. Y fijaros que pone entre paréntesis que no se han hecho cambios. Y esto es porque en mi caso, pues no aplicaba simplemente a hacer cambios a cosas que no se estaban usando en el proyecto. Entonces recordar que, como os he mencionado,
muchos de los pasos que se dicen aquí que se hagan se hacen de forma automática. Vamos a verificar el package.json y fijaros que aquí ya vemos que tenemos versiones 16 instaladas de Angular. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a verificar que el proyecto funcione en Angular 16, porque aparentemente parece que sí, pero esto hay que verlo. Para comprobar si funciona, pues lo primero que tenemos que hacer es arrancar el mock de datos. Recordar, hacemos un npm run mock. Y una vez se ha arrancado el mock de datos, abrimos otra terminal y ejecutamos un ng-serve. Una vez arrancado el proyecto, hacemos control clic sobre esto de localhost 4200 y vamos a verificar que funcione. Bueno, vamos a abrir la consola también con inspeccionar para ver que no tenemos ningún error en consola. Y vamos a hacer una prueba. Vamos a añadir cosas al carrito. Aquí vemos cómo nos aparecen las notificaciones. Nos venimos al carrito. Seguimos sin errores por consola. Y bueno, pues podemos ir borrando y añadiendo al carrito. Pues bueno, en este caso la aplicación es pequeña y no tiene mucho más que probar. Si la aplicación fuera más grande, pues tenéis que ir paso a paso viendo que todo sigue funcionando correctamente. Entonces, ahora que vemos que todo funciona correctamente, tampoco tenemos errores en consola, pues ya podemos pasar al proceso de actualizar de Angular 16 a Angular 17. Lo primero que vamos a hacer es subir los cambios que tenemos pendientes. Vamos a subir el package log y el package.json, que en este caso son los dos que han sufrido cambios, pero tal vez en el comando de ngupdate que se realiza, esto nos hubiera editado más ficheros. Es posible. Recordad que en consola nos aparecía que no se habían hecho cambios en ciertos ficheros, pero podría ser que si ahora se ha actualizado ciertas cosas, aquí nos aparecieran muchos más ficheros. No pasa nada, subimos todos los necesarios, todos los que haya, y hacemos commit de esto. En mi caso, yo voy a llamarle al commit actualizar proyecto a la versión 16 de Angular. Hacemos un commit y ahora ya sí, venimos a la web que nos indica qué tenemos que hacer para actualizar y vamos a decir ahora que queremos de la versión 16 a la versión 17. Seguimos manteniendo la complejidad en básica y vamos a ver qué pasos me indica ahora. Fijaros que ahora me está diciendo que necesito una versión de Node 18.13 o superior. O sea que no nos vale simplemente con tener la versión 18 de Node, sino que tenemos que tener una más actual. Vamos a verificar si en mi caso yo tengo una más actual o no. Nos venimos al IDE y bueno, ya no necesitamos tener el proyecto ejecutándose, ni tampoco necesitamos el mock de datos. Vamos a abrir una nueva terminal y comprobamos la versión de Node que tenemos. En mi caso, 18.17.1. Vamos a ver, 18.13. Pues nosotros ahora mismo, con la que tenemos, nos funciona perfectamente. Si no sabéis cómo actualizar la versión de vuestro Node, os dejo un vídeo también en la descripción en la que os explico cómo cambiar la versión de Node. Vamos a seguir chequeando qué nos dice que hagamos. Fijaros que ahora nos dice que tenemos que tener TypeScript 5.2 o una superior. Aquí ya tenemos un salto un poco más grande de TypeScript. Vamos a ver cuál tenemos nosotros. Aquí fijaros que tenemos la 493. Para actualizar la versión de TypeScript, lo que tenemos que hacer es un ng update TypeScript a la versión 5.2, que es la que necesitamos, y presionamos Enter. Fijaros que me aparece un error diciéndome que esta dependencia de Angular es incompatible con la de TypeScript que quiero, porque yo necesito una menor a la 5.2, pero mayor a la 439, dentro de este rango. ¿Qué pasa? Que realmente yo quiero instalar Angular 17. Entonces, como quiero instalar Angular 17, me da igual que esta versión de Angular, porque además si copiamos esta versión de Angular
y la buscamos en el package.json, fijaros que es la versión 16. Pero como yo sé que esto lo voy a actualizar a la 17 y la 17 además va a ser compatible con TypeScript 5.2, porque nos lo está diciendo aquí la documentación oficial, pues entonces yo quiero forzar este actualizado de TypeScript. Yo quiero obligarlo. Para obligarlo, lo que podemos hacer es el mismo comando que teníamos y ponemos -force. Y esto lo que hace es que, aunque otras dependencias nos digan que esto no va a ser compatible, nosotros lo vamos a forzar. Porque acto seguido a actualizar a TypeScript 5.2, vamos a actualizar a la versión 17 de Angular. Entonces nos da igual que esta concretamente no sea compatible. Ejecutamos el comando con -for y ahora esperamos un ratito a que se haga esta actualización. Fijaros que aquí nos sale este aviso, pero igualmente actualiza. Si bajamos abajo, fijaros que me está poniendo TypeScript 5.2.2. Una vez ha terminado el proceso de actualización de TypeScript, lo que tendremos que hacer es hacer un commit de estos cambios, porque recordar que si no hacemos un commit de estos cambios, cuando realicemos este comando de aquí, nos va a dar un error. También dice que nos aseguremos de que tengamos Zone.js por encima de la versión 14. Vamos a mirar cuál tenemos. Vamos a buscar la librería Zone y vemos que tenemos la 13. Deberíamos de actualizar a la 14. Sin embargo, yo creo que esto ya nos lo va a hacer el siguiente comando. Y vamos a probarlo. Vamos a hacer un ng update de Angular 17. Bueno, recordar terminar el comando, que no lo hemos hecho. Vamos a subir nuestros cambios y vamos a llamarle a este commit update TypeScript. Realizamos el commit y ahora no se ha copiado bien. Otra vez de nuevo, no se ha copiado bien esto. A ver. Vale, ahora. Y presionamos Enter. Vamos a ver si tenemos la suerte de que nos actualice el Zone.js igual que nos lo ha hecho antes. Si no lo hace, pues lo tenemos que hacer manualmente, igual que hemos actualizado TypeScript. Ahora voy a pasar a cámara rápida esta parte porque se va a demorar bastante probablemente. Efectivamente, fijaros cómo está actualizando una dependencia. Nos está actualizando de la 16.2.12 a la 17.2.0, por ejemplo, de CLI. Del core, por ejemplo, ya existe la 17.2.1. Y además, fijaros que Zone.js ya no lo está actualizando, ¿vale? Entonces, ya podemos quedarnos tranquilos que este paso se ha hecho correctamente. Y no se ha hecho correctamente con el siguiente paso de actualizar. Pero de todas formas, esto verifiquémoslo siempre, porque tal vez ahora, cuando todavía no existe en el momento de grabación de este vídeo, pero imaginaros que existe Angular 18 y actualizamos a Angular 18 y a lo mejor Angular 18 en sus pasos se le ha olvidado de hacer esto, de actualizar el Zone.js. Pues está bien que nosotros lo verifiquemos. Entonces, verificarlo siempre, no confiéis en que lo vaya a hacer bien. Vale, ya ha terminado el proceso de actualización. Vamos a hacer un poco más grande la terminal. Y aquí podemos ir viendo, aparte de todas las dependencias que se ha actualizado, qué otros cambios ha hecho. Fijaros que aquí, en la zona de cambios de Git, ahora no solamente me ha actualizado el package y el package log, sino también el Angular JSON. Y fijaros que nos ha cambiado aquí en el Angular JSON varias opciones. Por ejemplo, esta se llama Build Target y antes era Browser Target. ¿Vale? Esto es para decir cuál es el compilador que va a utilizar Angular. Entonces, todos los cambios que sean necesarios de configuración y tal, normalmente nos lo va a hacer Angular sin ningún problema. Vamos a volver, bueno, vamos a cerrar aquí. Y vamos a ver que aparte de todos estos cambios, pues aquí ha empezado a hacer otros cambios. Por ejemplo, a reemplazar el uso de Universal, que en nuestro caso no lo usábamos, pues no hace falta. Y bueno, aquí por ejemplo dice, se ha reemplazado una opción deprecada del Angular JSON y se ha actualizado el Angular JSON, que es el cambio que os acabo de enseñar. Y en los otros pasos, pues no hay cambios
necesarios. ¿Ves? Aquí también no hay cambios necesarios. Nos avisa de que existe una nueva sintaxis. Podríamos actualizar. Eso de todas formas lo voy a hacer en el último de los 3 vídeos que os he explicado que voy a sacar, porque Angular 17 es compatible tanto con la antigua sintaxis de directiva como con la nueva. Entonces, de momento, podemos tener Angular 17 funcionando con la sintaxis antigua de directivas. Si no sabéis qué es esto, no os preocupéis porque lo vamos a ver mejor en el vídeo último de esta colección que voy a sacar. Y bueno, pues con las otras cosas que ha comprobado, pues simplemente no ha hecho ningún cambio. Entonces vamos a ver que ahora funcione en Angular 17 el proyecto. Vamos a lanzar el mock de datos con un npm run mock, presionamos enter y abro otra nueva terminal con un ng-server. Una vez se lance la aplicación, control clic en localhost 4200 y bueno, vamos a cerrar esta que ya tenía abierta yo de antes y vamos a verificar que funcione. Vamos a abrir la consola para ver que no tenemos ningún error de consola y vamos a añadir al carrito. Vemos que no ha fallado la consola añadiendo. Bueno, vamos a añadir varios más. Vamos a venirnos al carrito. En el carrito vemos que se ha añadido todo. Podemos ir añadiendo más, el precio se va aumentando y incluso ir quitando algunos. Y borrar el carrito. Pues perfecto. La aplicación aparentemente funciona bien. Visualmente vemos también que no hay nada de estilos que se haya roto. No hay nada que haya cambiado como tal. Que eso también es importante, no solo que no haya errores, sino que a nivel de estilos tampoco se haya roto nada. Y con esto, si ahora venimos al proyecto y venimos al package JSON, pues vemos como las dependencias que tenemos ya sí son de Angular 17. Aquí vemos Core 17.2.1. Recordad que esta es la que nos daba problema con TypeScript 5.2, pero como ahora ya está la versión 17, pues la versión 17 ya no tiene problemas con TypeScript 5.2. Así que esto que tuvimos que forzarlo ya no es un problema. Ahora ya para terminar, pues lo que vamos a hacer es pasar estos ficheros a la zona de stage y hacer un commit de esto. Vamos a llamar update project to Angular 17 con todos los ficheros cambiados y hacemos el commit. Y con esto habéis visto cómo actualizar un proyecto. Además, en este ejemplo he querido que actualicemos 2 versiones para que veáis bien todos los casos. Por ejemplo, en el segundo caso, de la 16 a la 17, vemos cómo he tenido que forzar en TypeScript para que me dejara actualizar. Por eso he querido enseñaros estas 2 casuísticas. Pues ya tenemos Angular 17. Ahora ya sí, el siguiente vídeo se va a dedicar a introducir standalone y el tercer vídeo a la nueva sintaxis. Si queréis ver esos 2 nuevos próximos vídeos que saque, os animo a que activéis la campanita de notificaciones para que os avise en cuanto estén disponibles. Si queréis seguir viendo vídeos acerca de JavaScript, TypeScript o del propio framework Angular, os animo a suscribiros. También podéis ver a continuación mis otras redes sociales, en las que también iré subiendo contenido de programación. Y si queréis ver alguno de mis cursos en Udemy, podéis entrar a efisio.dev y en esta web veréis los enlaces a mis cursos. Nos vemos en un siguiente vídeo.